Hebreos capítulo 6, versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Podemos sentarnos, mis hermanos. Hermanos, nos encontramos ante un texto difícil. Realmente, ayer mientras preparaba el sermón, empecé a leer el texto entre semana y el sábado empecé a preparar. Y llegó un momento en donde realmente tenía lucha en mi mente y me preguntaba: Señor, ¿qué quieres decir realmente a través de este texto? Consulté comentarios y no me ayudaron mucho a resolver mi problema. Porque los comentaristas, creo que no hubo un comentario que no leí que no comience diciendo: este es uno de los textos más difíciles. Hay muchas interpretaciones. Entonces leía un buen comentario y veía una interpretación, veía otro comentario y leí y veía otra interpretación. Y realmente, hermanos, fue difícil hasta tal punto que dije: voy a parar Hebreos y voy a predicar de alguna otra cosa. Lo vuelvo a estudiar y entonces regreso a Hebreos. Pero seguí golpeando el coco hasta que salió agua del coco. Y mis hermanos, creo que tengo mucha paz de predicar este texto como lo voy a hacer. Creo que este es el significado y la intención del apóstol. Así que déjenme explicar brevemente cuál no creo que es el significado del texto, para después explicar cuál sí creo que es el significado del texto y la exhortación que quiere dejar sobre nuestras mentes y conciencias. Y déjenme hacer esto a través de poner 3 pastores hipotéticos. Realmente son hipotéticos. El primer pastor llega a Hebreos capítulo 6 y este pastor se llama Jacobo.
Espero que no haya ningún Jacobo entre nosotros, y si hay, no es contra usted, ¿sí? Él llega a su iglesia y les dice, a la luz de este texto, es evidente que podemos perder la salvación. Que uno puede empezar la vida cristiana, pero al final retroceder. Judas Iscariote, él tuvo la salvación, pero en un momento la perdió. De manera que nadie de ustedes está seguro en la fe, sino hasta que llegue al fin. ¿Qué produce esto en la iglesia? Temor, espanto. A ver, no en el falso creyente solamente, sino en el verdadero creyente. Y empieza a tener grande inseguridad. Bueno, por al menos dos razones, eso no es lo que este texto significa, ni lo que el texto quiere producir en los corazones de su iglesia. El texto no quiere producir terror. ¿Por qué? Miren, hermanos, sabemos que este no es el significado del texto, porque hay otros textos en la Biblia que enseñan claramente que la salvación no se pierde. Por ejemplo, Juan capítulo 10 dice que mi Padre que me las dio, Él las guarda y nadie a las ovejas, las arrebatará de mi mano. Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, a la luz de otras escrituras, no podemos afirmar que la salvación se pierde. Creemos, por el contrario, que un verdadero creyente jamás cae de la fe. Pero hermanos, no solo por otras escrituras, es más, por el mismo texto. Por ejemplo, vean conmigo el versículo 1, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ustedes saben que ese vamos es el verbo en segunda persona plural, o sea, nosotros. Nosotros vamos. Pero noten que en el versículo 4, la persona cambia, ya no es la segunda persona del plural, sino, vean versículo 4 conmigo, porque es imposible que los que una vez, o sea, la tercera persona del plural, no nosotros, sino ellos que una vez, de manera que el versículo 4 al 8 no está hablando de verdaderos creyentes, sino está hablando de apóstatas. ¿Y qué es un apóstata? Un apóstata nunca fue un verdadero creyente, sino que siempre fue uno falso. Por eso dice en el versículo 1, nosotros vamos a la piedad, procedamos a la madurez. Versículo 4 al 8, ellos. De hecho, versículo 9, léanlo conmigo. Este será nuestro texto de la semana entrante, pero si Dios nos da vida. Pero dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, acaba de hablar de estos apóstatas, ¿y qué dice? Pero en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes, ¿sí? O puede ser incluyéndolo a él. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, lo que he hablado antes no eran personas que tenían la salvación. Ahora voy a hablar a ustedes que sí tienen cosas que pertenecen a la salvación. Así que debe ser claro, por lo tanto, que este texto no está enseñando que la salvación se puede perder. Ok, Pastor Jacobo, gracias por su preparación, pero está interpretando mal el texto. Bueno, escuchamos a otro pastor. Este se llama Martinus.
Martinus, él cree correctamente que el texto no enseña que la salvación se pierde como nosotros, por razones que ya dijimos anteriormente. Entonces correctamente consuela a su iglesia y dice: mis hermanos, los verdaderos creyentes, ustedes no tienen nada que temer, porque llegarán hasta el fin. Y la iglesia es consolada, y gracias a Dios por eso. Pero cuando llega a este texto, él les dice, versículo 4 al 8 es una mera hipótesis. O sea, se debería interpretar de esta forma: ustedes no pueden perder la salvación, pero si pudieran, lo que pasaría es tal. Bueno, aunque estamos de acuerdo con Martinus que la salvación no se pierde, estamos en un serio desacuerdo con él, pues no creemos que los hombres del versículo 4 al 8 son una mera hipótesis. Creemos que son personas reales. ¿Y cómo sabemos que son personas reales? Porque el versículo 6 dice, y recayeron. No está hablando, esto es lo que pasaría. Está hablando en un tiempo que dice, esto ya pasó con algunas personas. Algunas personas ya son estas que recayeron. No es una mera hipótesis. Bueno, Pastor Martinus, gracias por su consolación. Estoy de acuerdo con usted de que la salvación no se pierde, pero creo que es más que una hipótesis. Entonces conocemos a otro pastor, y este se llama Lucanius. Busqué los nombres más extraños para que sea fácil de que no se atribuya a nadie. Porque en verdad, hermanos, no escuché ningún predicador y dije, a ti te llamaré Lucianos. No, son las interpretaciones que existen. Lucanius, él está de acuerdo con nosotros en que la salvación no se pierde. Y también está de acuerdo con nosotros en que este texto no es una mera hipótesis, sino que verdaderas personas lo han experimentado. Pero entonces usa el texto de una forma equivocada. Bueno, déjenme decirlo así, no de una forma equivocada, sino no con el principal propósito del texto. Y entonces empieza a hablar de las características de un hipócrita. ¿Cuáles son las características de un hipócrita? Y empieza a hablar de las evidencias de la verdadera salvación. Y empieza a traer un tiempo de examinación a la iglesia para que examinen si no hay hipócritas entre nosotros. Mis hermanos, yo creo que con este texto podríamos hablar de eso. Así como Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa que te digas cristiano, si tú vives como uno que no tiene la ley de Dios sobre sí, tú eres un falso creyente. No porque la salvación sea por las obras, sino porque la verdadera fe viene acompañada de una transformación de corazón en donde el hombre ahora desea amar a Dios, ama a Dios, a su prójimo y vive de acuerdo a la ley de Dios. No obstante, mis hermanos, incluso con Lucanius, yo le diría, hermano, es lo que significa el texto, pero no es el propósito principal del texto. El propósito principal del texto aquí no es hablar de las características de un hipócrita. A ver, repito, sí se podría utilizar el texto para eso, y no se sorprendan entonces si de repente sale una serie en este sermón de Hebreos sobre
cómo luce un hipócrita en contraste con un verdadero creyente. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que ese no es el propósito principal del texto. ¿Cuál es el propósito principal del texto? El texto que tenemos delante de nosotros es una advertencia a la iglesia de Dios sobre la realidad de la apostasía, para que viendo la apostasía huyan de esta y presten atención a los mandatos que Dios les ha dado, con los que deben caminar. Mis hermanos, déjenme comenzar a examinar nuestro texto entonces de esta forma. Vean conmigo el versículo 4, Hebreos 6:4. Dice, porque. Yo sé que estas son las palabritas que a veces nos saltamos. Pero porque no es una palabra que inicia la conversación. Es una palabra, es un conector que une ideas. A ver, ¿qué ideas está uniendo, hermanos? Por eso leímos esta mañana, aunque nuestro enfoque está en el versículo 4 al 8, leímos desde el versículo 1. Porque en el versículo 1 está diciendo, por tanto, dejemos ya los rudimentos. Recuerden, el apóstol ha exhortado a la iglesia, venía hablando del sumo sacerdocio de Cristo y de repente para y dice, a ver, tengo cosas muy profundas que decirles de esto, pero ustedes no las pueden escuchar ni entender. Y no es porque les falte sabiduría o porque no sean muy sabios y yo sí. Es porque ustedes no han estado obedeciendo la palabra de Dios que les ha venido. Se les ha exhortado mandamientos y no los están practicando. Se les ha exhortado a que abandonen este pecado y lo abrazan. Se les ha exhortado a que tengan esta devoción y no la están teniendo. Se les ha exhortado a que tengan más devoción, más unidad, a que guarden la unidad de la iglesia y no lo están haciendo. Por lo tanto, sus sentidos espirituales se han atrofiado y ya no pueden entender cosas mayores. Por lo tanto, obedezcan. Y aquí es donde empieza el versículo 1. Dejando ya los rudimentos, o sea, lo que saben que ya tienen que hacer, ya háganlo. Vamos adelante a la madurez. Y ahora sí, entonces podemos llegar al versículo 4. Porque es imposible. Vamos a la madurez porque es imposible que los que recayeron sean renovados al arrepentimiento. No dejes de avanzar en la vida cristiana, porque los que ya retrocedieron jamás podrán regresar de nuevo. Hermanos, cuando hay veces que este sermón, este texto se encuentra separado. Simplemente alguien quiere hablar de la apostasía, va a Hebreos 6, Hebreos 10 y predica sobre la apostasía. Hermanos, ¿saben cuál es el riesgo de hacer ese tipo de predicación que solamente agarró el pasaje, lo extrajo? Digamos, estaba predicando en Gálatas y con buenas intenciones. Yo no estoy hablando de malas intenciones. Pero es lo que pasa. Es como si yo estoy predicando Hebreos, quiero ir a predicar Gálatas y por no estar en el contexto, lo predico a lo mejor correctamente, pero no con todo el sentido. Eso mismo pasa aquí. Alguien está predicando, digamos, en Gálatas, va a Hebreos, quiere hablar de la apostasía porque hay dudas en la iglesia de eso. Agarra el texto de Hebreos y empieza a hablar de los que una vez fueron iluminados, de los que gustaron del don celestial, y no se fijan en esa palabra importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, es a través de esa palabra que nosotros podremos no solo entender bien el texto, sino el propósito por el cual el texto fue dejado. El texto, mis hermanos, funciona como una señal de advertencia en la montaña.
Hay una montaña con curvas muy peligrosas. Nosotros fuimos quizá de vacaciones. Esa montaña tiene las curvas más densas. Y cuando rentamos el carro nos dice, usted no tiene que preocuparse. Las llantas están en perfecto estado, la camioneta está en perfecto estado y jamás se saldrá del camino. Entonces va en el camino y de repente ve el anuncio. No uno de esos blanco con negro. Cuidado. No. Bueno, ve uno de esos, después uno amarillo. Advertencia. Después uno rojo. Después hay hasta quizá hay unos semáforos diciendo, cuidado. Entonces, ¿qué te está diciendo el anuncio, la advertencia? Pisa, le dijeron que no le va a pasar nada. ¿Sí es lo que haría? Se supone que no. Quizá, entonces te paralizas y dices, no puedo seguir. No. Haces caso a la advertencia y sigues cuidadosamente tu camino. Mis hermanos, ese es el propósito de el texto. El propósito es decir, vamos a la madurez. No, y si no voy a la madurez, y si simplemente quiero la vida cristiana más sencilla, más fácil, que no cueste tanto eso de levantarse a leer la Biblia y a orar, eso de estar matando el pecado, eso de quitar ese programa que no debo de ver, eso de cortar esas relaciones que hablan tantas malas palabras y me inducen a pecar, eso de quizá alejarme un poco de esos familiares que me hacen daño, eso de ser miembro de una iglesia y dar cuentas de cómo vivo y que se puedan meter en mi vida. No, que puedan incluso exhortarme y reprenderme porque no asisto, porque me estoy alejando, porque me estoy enfriando. Que no pueda vivir gastando mi dinero como se me da la gana en riquezas de este mundo. ¿Qué pasa? Simplemente voy a ser cristiano inmadurito. No pasa nada. Que me digan el inmadurito. Está bien. Bueno, el apóstol está diciendo, vamos a la madurez porque hubo algunos que recayeron y jamás regresaron. ¡Advertencia! ¡Cuidado! Prestemos atención. La vida cristiana no es un juego. Hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar hacia atrás. ¿Ven, mis hermanos? El propósito del texto no es ni siquiera hablar principalmente de las características del verdadero o no verdadero creyente, como otros textos sí. Por ejemplo, el Sermón del Monte, hablando del fruto del buen árbol, del fruto del mal árbol. No, el propósito es más bien mover a la iglesia a madurar, a acción, a no paralizarse. ¿Por qué? Porque hubo ciertas personas. ¿Quiénes eran estas personas que recayeron y jamás se levantaron nuevamente? Vamos a leer en el texto. Dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, 6 características tenemos de los que recayeron. Fueron iluminados. ¿A qué se refiere que fueron iluminados? En el mismo texto de Hebreos, se nos habla de iluminación como que comprendieron cuestiones espirituales. Hebreos 10:32 dice, Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Iluminados quiere decir
que de alguna forma comprendieron cosas espirituales. Que cuando escucharon la predicación, no fueron de los que simplemente la rechazaron. No, tuvieron claridad de las verdades de la Biblia. Segunda característica, gustaron del don celestial. Regresemos a Hebreos 6, versículo 4. Porque los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? Miren, hermanos, creo que todo tiene que ver con esta tercera característica que se dice: participaron del Espíritu Santo. O sea, estas personas de las que están hablando son las mismas que de las que Mateo dice: Señor, Señor. Él comenta, Jesús dice: apártense de mí. Y ellos responden: Señor, Señor. O sea, eran personas que comprendieron verdades espirituales hasta cierto punto, que participaron en cierta medida de la obra del Espíritu Santo. Es más, hasta se apartaron por un tiempo de cosas pecaminosas, como dice Pedro de algunos. ¿Han escuchado esa parte del apóstol Pedro? Dice que hubo algunos que se limpiaron por la verdad de la palabra de Jesucristo. Esto quiere decir, gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo. Además, gustaron de la buena palabra. No eran de los que escuchando rechazan, sino que quizá incluso estuvieron entre nosotros y derramaron algunas lágrimas de gozo, o gritaron amén en un sermón, o compartieron la palabra sentados en las mesas, gozándose de cómo esa palabra había edificado su corazón. E incluso gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿No pasó eso con Judas el Iscariote? Estuvo en la comunión, se gozó seguramente en las palabras del Señor por un tiempo y hasta tenía poder para sacar demonios. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Y una cosa más. Versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vean. Dice que ya no pueden ser renovados para el arrepentimiento. Solo puede ser alguien renovado que primero ya experimentó el arrepentimiento. O sea, como dije antes, esta persona incluso tuvo un cambio externo. Se apartó del pecado. Dio vuelta al pecado. Ahora, quiero aclarar algo. Yo no creo que nada de lo que se ha descrito aquí pasó en estas personas de una manera salvadora. No creo que cuando dice que participaron del Espíritu Santo, lo hicieron de la misma forma del creyente, donde el Espíritu Santo mora. Cuando dice que se arrepintieron, yo no creo que se arrepintieron en verdad, sino que de alguna manera tuvieron un remordimiento externo por un tiempo. Déjenme recordarles de aquella parábola donde se dice que se aventó una semilla y hubo una que brotó por un tiempo, pero vino el sol y la secó. O una semilla que brotó en el campo empezó a crecer y espinos y abrojos la ahogaron y dejó de crecer. Es lo que está hablando aquí, es de ese tipo de personas. No obstante, la pregunta es esta, mis hermanos, y Dios mediante la próxima semana hablaré con un poco más detalle de cuáles sí son las marcas de un verdadero creyente, porque es lo que dice en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea,
Estas cosas que hemos hablado pueden estar en la cuestión de la salvación externamente, pero yo les voy a hablar de las que sí moran en los creyentes realmente. Eso lo hablaremos después. Por el momento, yo quiero que vean esto conmigo. La razón por la que el apóstol describe a estas personas con estas 6 características que tienen una semejanza muy parecida con el verdadero creyente, no es para confundirnos, sino es para decir: vean cuán lejos llegaron y retrocedieron. Ese es el propósito por el cual pone esta descripción de un parentesco tal. Lo mismo en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, hay un parentesco externo. Yo digo Señor, Señor, él también dice Señor, Señor. Sí, pero hay unos que no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso es que habla de la semilla. Parecía que crecía como los demás, e incluso brotó rápido. Tenía parentesco, pero se terminó quemando. La razón por la cual describe a estas personas con este lenguaje que pone tanto parecido con el verdadero creyente es para advertir. Es para decir, miren cuán lejos llegaron estas personas. ¿Y qué? Y cayeron. Versículo 6. Y recayeron. Y cayeron. ¿Qué significa? Que cayeron. Miren, hermanos, yo creo que está hablando particularmente de lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el que yo no digo, por el que yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, la caída de la que se nos habla aquí no es una caída como la del apóstol Pedro, un gran pecado de negación de Cristo. La caída no es un adulterio de un hermano que iba caminando bien, se enfrió y terminó cediendo. No está hablando ni siquiera de un creyente que se empezó a enfriar y duró por mucho tiempo frío y necesitó incluso la disciplina de la iglesia. No, la caída de la que se habla aquí es una de retroceso absoluto. Es una en donde no es que se peca solamente, sino se niega la obra salvífica de Jesucristo. Déjenme explicarlo de esta forma. Vamos a Hebreos 6 y lean conmigo el versículo 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Déjenme explicar mejor qué significa recayeron de esta forma. Yo creo, vayan al texto, vienen el texto conmigo. Yo creo que sean otra vez renovados es el paréntesis que se está retomando. O sea, el texto debería leerse así por cuestiones de claridad. Dice, es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, crucificar a Cristo y exponerlo para vituperio es una explicación de lo que significa recaer. Yo sé que a veces interpretamos el texto de esta forma. Pensamos que es imposible que sean renovados porque ya no se puede crucificar de nuevo a Cristo. Pero no es lo que creo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que la recaída es que crucificaron de nuevo a Cristo y lo expusieron a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, que el tipo de recaída que tuvieron fue como si ellos crucificaran de nuevo a Cristo. O sea, se apartaron del evangelio de tal forma que si ellos hubieran estado cuando Cristo estaba siendo juzgado por Pilato, ellos hubieran sido de los que gritaban: crucifícale, crucifícale, escúpale en la cara, golpéelo. Dice, vean conmigo otra vez el texto. Es imposible que estos, que una vez fueron iluminados y recayeron, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esa es la recaída. Mis hermanos, yo no quiero asustar a ningún verdadero creyente aquí, porque no está hablando de una caída en la vida cristiana o de un enfriamiento en la vida cristiana. Está hablando de un hombre que alguna vez profesó la fe, es cierto, el cual nunca conoció verdaderamente al Señor, pero profesó la fe y ahora recayó, apartándose del evangelio de tal manera que ahora vive deshonrando a Cristo totalmente, exponiéndolo a vituperio, rechazando su autoridad. Déjenme usar otras palabras, las palabras de Pedro. Son como el perro que vomita y come su vómito, o como la puerca que siendo lavada regresa al cieno. Está hablando de personas que fueron lavadas externamente, tuvieron apariencia de arrepentimiento y se terminaron apartando. De hecho, la parábola que nos da el apóstol aquí tiene el propósito de traernos claridad. ¿Cuál parábola? Versículos 7 y 8. Lean conmigo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La parábola nos está diciendo que era todo un mismo campo y una misma lluvia, era un mismo cuidado, pero fue regada y su fruto fue espinos y abrojos. Mis hermanos, ¿a qué nos recuerda esto de espinos y abrojos? Génesis capítulo 3. La tierra que vas a labrar ahora va a producir espinos y abrojos. Hermanos, ¿qué significa esto de espinos y abrojos? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán? Una humanidad que dice: tú no gobiernas sobre mí, Dios. Una humanidad que dice: ese es el Mesías. Yo no quiero a ese Mesías. No es lo que canta el Salmo capítulo 2. Quítenme de mí sus ligaduras. Yo no quiero tu ley, yo no quiero tus mandamientos, yo quiero irme al pecado. Mis hermanos, está diciendo que estas personas que recayeron han abandonado la fe de tal manera que no es un simple lapso, que no es una simple caída, un enfriamiento, es regresar al lodo, comer el vómito, apostatar
de la fe. Consecuencias. Versículo 6. Es imposible que estos que fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. No pueden ser renovados. Jamás regresarán a la fe. No pueden hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no pueden, mis hermanos? Pregunta. ¿No tiene el Espíritu Santo el poder suficiente para traer a esas personas al arrepentimiento? Sí lo tiene. ¿No tiene Dios el poder para renovarlos? Sí. ¿No es la sangre de Cristo poderosa para limpiar nuestros más grandes pecados? Entonces, ¿por qué no puede? Mis hermanos, no puede porque Dios los juzga y abandona total y absolutamente. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vean esto, los fariseos. Dice Jesús, toda cosa que hagan contra el Hijo será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu jamás le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es pecar contra el Espíritu? Los fariseos, hermanos, por los milagros, la palabra de Cristo, se convencieron de que Él era el Mesías, pero convencidos dijeron, aún así tú no reinarás contra mí. Aún así estoy convencido que tú eres el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el que viene a morir por nuestros pecados. Pero grito, crucifícale, crucifícale, aunque estoy convencido por el Espíritu Santo de que es así. Por lo tanto, Dios juzga a los tales, entregándolos a una mente reprobada, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. La consecuencia es la condena en vida. Es la condena en vida. Decía un autor en una de sus obras, intentaba mostrar cómo la pena de muerte era uno de los sufrimientos más tortuosos, que incluso morir en la guerra de la forma más cruel. Y él decía que la razón era porque el que tiene su día sentenciado no puede jamás volver a vivir igual. Todo el tiempo su pensamiento lo estará atormentando. Y sabe que no hay escapatoria, y entonces la comida y lo demás, todo ha perdido su deleite. No hay peor cosa en esta tierra que ser un apóstata, que habiendo gustado del don celestial, gustado de la buena palabra, participado del Espíritu Santo, gozado de los poderes venideros, alguien recaiga para abandonar al Hijo, exponiéndolo a vituperio. Déjenme traer esta palabra a aplicación, consolación en lo que me es posible. Mis hermanos,
La exhortación no es: presta atención a tu vida cristiana porque si no pierdes la salvación. No, error. Pero la exhortación sí es: teme, porque entre nosotros hubo tales que fueron iluminados y recayeron. Déjenme ponerlo de esta forma. Un día iba un pastor caminando con sus ovejas, con su iglesia, ovejas físicas, humanas. Primer siglo, unos 30, 40 años que nuestro Señor había muerto, y pasaron por un terreno, y decía el terreno en letras muy grandes: Aceldama. Y uno de esos jóvenes curiosos dice: pastor, Aceldama, como que me suena, hemos estado escuchando, usted nos ha estado contando cosas de Aceldama, pero no me acuerdo precisamente qué es. Aceldama es el nombre del terreno en donde Judas el Iscariote se colgó y cayó, y al caer en una piedra todo fue inundado de sangre. ¿Judas? Pregunta uno de los más nuevos. ¿Judas? ¿Y qué hizo Judas? ¿Quién era el tal? Judas fue uno de los 12, decía el pastor. Judas fue uno que comió. He escuchado, decía el pastor, he escuchado que derramó unas lágrimas en uno de los sermones de Cristo. Es más, sacó demonios de algunas personas. Tenía una predicación poderosa, pero vendió al Señor. Y entonces la iglesia, los hermanos, hasta se recogen y todos se alejan del terreno hacia Aceldama. Y él dice: y esto nos ha quedado como recordatorio, justamente para esto. Para esto que han hecho físicamente, lo hagan espiritualmente. Se recojan y guarden su camino. No teman, ovejas. Ninguno de los que está en Cristo perecerá. Pero el tal nos ha sido dejado como testimonio, como advertencia, para que continuemos nuestro caminar, para que continuemos, para que avancemos. Mis hermanos, déjenme aplicar esto. Viene un día una persona a pedir consejería y está llorando y dice: hermano, esto es una ilustración, hermano, estoy luchando. Esta semana he pensado abandonar la fe. Ya no quiero seguir. Aborrezco tanto mi pecado, pero me está venciendo. Quiero vencer. Por favor, ayúdeme. ¿Qué palabra le daríamos a este hermano? Oh, muchas palabras de consolación. Mira, en Cristo puedes vencer. Aférrate a la palabra, aférrate a la oración. Pero imagínense un caso semejante, o quizá nada semejante, y viene el hombre con un rostro desencajado, con un rostro diciendo simplemente: me voy de la iglesia. He estado viviendo una vida en pecado, en lo oculto. He estado viviendo de esta forma. No quiero seguir. Pastor, yo sé que me bautizaron, yo sé que he dado testimonio, pero ya no quiero seguir. Hermanos, es para esas ovejas que pueden estar en esa situación que este tipo de textos han sido dados. Teme las llamas del infierno, tú que habiendo puesto la mano en el arado, miras hacia atrás. Querida iglesia,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, abandonando ya los pecados que nos han atorado, dejando ya nuestras inmadureces, empezando a aplicar la vida cristiana, tomando con seriedad la iglesia, tomando con seriedad el pecado, matándolo, asesinándolo, creciendo espiritualmente. Pongan toda diligencia en eso, porque es imposible que los que recaigan sean renovados. Prestemos atención a nuestra vida cristiana, porque el riesgo no es ser los cristianos inmaduros. El riesgo es apartarse de la fe. Yo sé que con estas palabras, en ocasiones, personas que están entre nosotros, que han escuchado constantemente el Evangelio y lo han rechazado, la palabra de Cristo los ha confrontado, les ha mostrado su pecado, han escuchado cómo Cristo murió por los pecados y lo han rechazado hasta el día de hoy. Y yo sé que el temor en este momento quizá yo soy de esos apóstatas, no de Hebreos 6, pero sí de Mateo, capítulo 10 o 12, no me acuerdo cuál de los dos es, pero de esos fariseos que pecaron contra el Espíritu Santo. Quiero decir que tales personas existen. Pero te quiero decir estas palabras. Si hay ese temor en tu corazón, si en verdad temes el juicio de Dios, hay esperanza para ti, pecador. Cree en el Señor Jesucristo. Mira esa cruz. Mira aquel que fue crucificado por nuestros pecados y aquel que resucitó, y tendrás vida eterna, porque mientras el corazón sea confrontado, mientras el corazón tenga esa vida y reaccione, quiere decir que aún hay tiempo. Solo no te confíes, porque hoy late, mañana quién sabe. Mis queridos hermanos, prosigamos al premio del supremo llamamiento. Lean conmigo un versículo más y terminamos. Versículo 11 y 12. Esta es la razón por la que el apóstol habló de los apóstatas. Versículo 11. Porque deseamos que cada uno de nosotros, de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Mi hermano, esta severa palabra de apostasía nos ha sido dada para que no seamos perezosos en la vida cristiana. Hermano, ¿sabes de un pecado o una práctica que te está hundiendo? Atiéndela. ¿Sabes de una buena obra que el Señor te ha encomendado y la estás rehusando? Atiéndela. ¿Sabes que hay un crecimiento espiritual que no estás teniendo porque no estás prestando toda diligencia? No estás agregando al conocimiento piedad, a la piedad dominio propio, etcétera. Atiéndelo. Mi hermano, no os hagamos perezosos. Si hay algo que tienes que abandonar, hazlo ya. Si hay algo que tienes que empezar a practicar para crecer, hazlo ya.
Si hay algo que como miembro de la iglesia ya no estás haciendo, regresa, retoma, regresa al camino. Los anuncios están por todos lados. Agarra el volante y maneja con toda precaución hasta llegar hasta el fin. En verdad temo, mi hermano, si después de esto dices, no pasa nada, puedo seguir igual. Espero que no haya ninguno entre nosotros así. Porque si esto no te hace temblar, entonces ¿qué? Prestemos toda diligencia en nuestra vida cristiana y sepamos esto, mis hermanos, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el camino no seremos abandonados, pues por más torpes que seamos, la gracia nos será dada hasta que lleguemos hasta el fin.